Muy buenos días, televidentes de Democracia TV. Hoy estamos aquí en el tercer programa de Un Café en Democracia con un dirigente obrero, hoy candidato a la presidencia de la República de Panamá, Genaro López. Genaro, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ti. Bueno, empezamos ya de lleno al tema de llegar el FAT por medio de ti a la presidencia. ¿Qué podemos esperar los panameños de un gobierno del FAT, un gobierno obrero? Bueno, primero que el gobierno del FAT, o sea, el FAT ha constituido, como su nombre lo dice, Frente Amplio por la Democracia. Es un frente compuesto por diferentes organizaciones de estudiantes, campesinos, hay indígenas, hay profesionales, trabajadores de diferentes ramas con diferentes pensamientos políticos. Es un partido pluralista, de manera tal que no es un partido de obreros, como la gente dice, ni es un partido socialista, ni es un partido comunista como lo quieren vender. Y en realidad nosotros, a nivel del FAT, porque el FAT surge de Frenadez. ¿Y por qué surge el Frente Amplio por la Democracia, la constitución del partido? Porque nosotros desde el 90 hasta las elecciones pasadas siempre votamos, no íbamos a votar y convocábamos a nuestra membresía a que no participara en las elecciones porque no veíamos alternativa. Y nosotros tuvimos mucho enfrentamiento con los gobernantes en su momento determinado que son de partidos políticos, y creemos que contribuimos a la supuestamente oposición a que aglutinara todo ese descontento o capitalizara todo ese descontento que salían en las próximas elecciones, y creo que eso se puede demostrar con facilidad. Y en las últimas elecciones nosotros mandamos a los trabajadores que no votaran ni con Balbina ni con Martinelli porque decíamos que era lo mismo, o sea, son neoliberales, pero en realidad la gente fue y votó por Martinelli. Eso es real. Cuando Martinelli comienza la administración del Estado, comienza a implementar una serie de medidas, a la reforma tributaria de 5 a 7%, el aumento de los impuestos, la ley Carcelazo, que establece sanciones de 6 a 2 años para los que cierran, 6 meses a 2 años para los que cierran calles, la ley Chorizo, que pretendía eliminar los sindicatos. Para esa fecha se arrestaron a 234 trabajadores en Avenida Balboa y fueron sin procesarlo, lo llevaron para la joyita. Ahí surgió el cuestionamiento de parte de los trabajadores contra Suntra. Y nosotros le dijimos que no votaran por nadie, ustedes votaron. Entonces la gente, comenzó a plantearse por qué no crear una alternativa. Entonces se ve la posibilidad de crear un partido político como opción para que los trabajadores vayan a votar en el tiempo, cada 5 años. Y así es como se surge el FAT, ¿verdad? Después de una serie de discusiones concluimos de que era necesario formar el Frente Amplio por la Democracia, solicitamos las inscripciones, la formación, cumplimos con los requisitos, hicimos nuestro congreso, nuestra primaria, ahora tenemos el Frente Amplio por la Democracia. Y hemos hecho cosas que mucha gente pensaba que no se podía hacer, por ejemplo, la inscripción. Como tenemos un código antidemocrático, no se va a inscribir. Después de que no van a participar en las elecciones. Porque también se estuvo discutiendo la posibilidad si se participaba o no se participaba. Entonces concluimos de que era necesario participar porque habíamos cumplido con el requisito de inscripción, y si no se participaba la gente se iba a molestar. Decidimos participar con todos los inconvenientes que se tienen. Y hicimos nuestra primaria, tenemos nuestro candidato que fue el objetivo principal de la primaria, y lo que nosotros pensamos es disputar la administración del Estado. Y nosotros tenemos conclusión que para resolver nuestro problema tenemos que administrar el Estado, porque lo que hacen las leyes de la Asamblea de Diputados, administrar el órgano judicial y el Ejecutivo, para nosotros tratar de hacer normas o leyes que vayan en beneficio de la mayoría. Eso es lo que nosotros queremos, porque no hay justificación un país tan rico como el nuestro que en realidad haya pobreza. O sea, si tú te vuelves a buscar, según la misma Contraloría, el 95% de los indígenas son pobres y el 90% está en extrema pobreza. Incluso los que trabajan no le alcanza el salario ni tan siquiera para comer. Entonces, un país que tiene crecimiento
arriba del 10%, eso no tiene ninguna justificación. Porque somos del firme convencimiento que la riqueza le debe llegar a quien la hace realidad, en este caso, quien la genera, en este caso los trabajadores, y no que se quede en manos de unos cuantos. Ahora, nosotros tenemos que tener claro, porque no es que la patronal se va a asustar de que le vamos a quitar los bienes como la gente, eso es totalmente falso, es una idea que se quiere vender, pero creemos nosotros que mejorando el salario de los trabajadores es una forma de distribuir la riqueza, que la población pueda satisfacer no solamente la canasta de alimentos, sino la canasta ampliada, o sea, porque el trabajador no solamente necesita comer, necesita resolver el problema de la luz, el agua, transporte, recreación, todo lo que necesita cualquier familia. Y yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, el trabajador del agro, que trabaja lo que gana no le alcanza para comer. Porque un trabajador del agro que más gana 290, pero el costo de la canasta de alimentos le cuesta 333 balboas. O sea, le faltan 43 balboas para comer. Eso nos parece a nosotros que injusto. Esa es una forma pues que pudiera mover ese tema. Pero eso tiene que ir acompañado de otras medidas. ¿Por qué? Porque tú tienes que garantizarle también salud a la población. O sea, no hay justificación para que en este país la medicina sea un negocio. O sea, tú tienes que garantizarle, como establece la Constitución, la atención médica o la salud a toda la población. Y creo que hay que invertir más en prevenir que la gente se enferme, no en curar como se está haciendo en el gobierno, ¿verdad? Eso nos parece a nosotros que hay que resolver ese problema, que es un tema fundamental, porque si tú trabajas, pero tienes la seguridad social garantizada en el aspecto de salud, definitivamente pues eso te va ayudando a mejorar tus condiciones de vida. Igual el tema de la educación, aquí hay que hacer una transformación en el tema de la educación, porque en realidad la educación, no hay un plan de educación que responda al pueblo panameño. Y aquí fíjate que nosotros, y esto es a través del movimiento sindical panameño, hace mucho tiempo nosotros planteamos la necesidad de discutir un proyecto nacional de desarrollo, para independientemente de quién gane las elecciones, pueda seguir implementando. Pero un plan de desarrollo discutido con todas las fuerzas sociales del país, que si gana el FA sabe que tiene que impulsar ese proyecto, si gana Cambio Democrático tiene que impulsar ese proyecto discutido, pero los candidatos o los partidos políticos cuando ganan las elecciones, ellos dicen, no, a mí me nombraron para que yo imponga mi proyecto político, imponen sus medidas que afectan a la población con su agenda oculta que ellos tienen, pues tienen agenda oculta. Y aquí es importante aclarar eso, porque la gente dice, no, que ustedes tienen agenda oculta. Nosotros no tenemos agenda oculta, nosotros hemos dicho lo que vamos a hacer. Pero yo te voy a mencionar algunas agendas ocultas de los diferentes partidos. Por ejemplo, el PRD nunca dijo cuando en campaña que iba a modificar el Código de Trabajo, él nunca dijo eso, ni que iba a reformar la seguridad social, ni que iba a eliminar las jubilaciones especiales de las enfermeras y los educadores. Esa era parte de su agenda oculta que tenía. Pero también lo hizo Martinelli. Martinelli no dijo en su campaña que iba a votar empleados públicos. Según FANASEP, votó más de 30.000 trabajadores del sector público. En el gobierno del FA no va a pasar eso. Independientemente del partido que esté inscrito, ese funcionario, siempre y cuando cumpla con su función, él tiene derecho a mantener su puesto de trabajo. Lógicamente que no vamos a permitir botellas, ni vamos a permitir que un funcionario no cumpla con el deber que le corresponde. Pero así va a ser. Entonces eso es importante que la población lo comprenda. Martinelli no dijo que iba a implementar la ley Chorizo, que pretendía eliminar los sindicatos, ¿verdad? Y reformar el Código de Trabajo, porque hay reformas en esa ley que se trató de imponer, ni que iba a haber una represión con la población en el caso de los indígenas, con el Código Minero, en caso de Boca del Toro, con la ley Chorizo, en caso de Colón, cuando quería vender las tierras de zona libre. Esas son sus agendas ocultas que tienen y que no la dicen, porque si ellos dicen eso en su campaña, nadie va a votar por él. Nosotros estamos diciendo lo que vamos a hacer y vamos a cumplir lo que nosotros estamos prometiendo aquí, y todas nuestras medidas van a ser ampliamente discutidas con todos los sectores. La población tiene que comprender que tiene que incorporarse a la propuesta nuestra para entre todos poder hacer un Panamá democrático donde todos podamos
resolver las necesidades fundamentales en todos los aspectos, y además el respeto a la democracia, a las leyes que están constituidas y a los derechos humanos que son fundamentales. Hay aires en toda Latinoamérica en este momento de socialistas. Si te puedo decir, en este momento la mayoría de los gobiernos latinoamericanos son de tendencia de izquierda. Hablemos de Brasil, hablemos de Argentina, ahora Chile con Bachelet, Ecuador, Bolivia, bueno, y el caso más sonado, aunque no el más grande, que es Venezuela. Y así tenemos hacia Centroamérica también. ¿Tiene cabida el socialismo del siglo XXI en Panamá en esta etapa? Aunque dijiste que el FAL no tenía una tendencia política, yo creo que sí debe tener, está más hacia la izquierda que a la derecha, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí de qué corriente soy, yo me considero cristiano, ¿verdad? Y a veces la gente dice, bueno, son comunistas, son socialistas. Es que yo, por lo que conozco, ¿verdad? Si tú me preguntas a mí, porque el tema es un poco de educación que hay que hacer en la población. Había una canción en los años 70 del primer socialista. Sí, la sociedad comunista es la sociedad perfecta, ¿verdad? La que el hombre debe aspirar. Pero aquí se trata de vender como que es el cuco, como que es el diablo, porque no se le quiere decir la verdad a los trabajadores, a la población. Y yo creo que entre el comunismo y el cristianismo no hay contradicción, ¿verdad? Los que somos cristianos, creo que hay coincidencia enorme en esas dos posiciones. Por eso yo digo que soy cristiano, ¿verdad? Pero nosotros tenemos nuestra realidad. Y los países de América Latina, ya sea Bolivia, ya sea Brasil, que tiene gobiernos supuestamente de trabajadores, pues yo fui a Brasil el año que pasó y definitivamente en Brasil en realidad hay un capitalismo puro y duro y hay unas contradicciones enormes que se están dando, pero se ha ido mejorando las condiciones, se bajó la pobreza, en varios aspectos ha ido mejorando la situación de la grandes mayoría en Brasil. Creo que eso le da pues al PT la posibilidad de volverse a reelegir con su candidata y creo que eso es importante, pero nosotros tenemos que buscar la medicina para nuestro Panamá. O sea, ¿cuál es la medicina? Es una frase de Omar Torrijos. La medicina para la enfermedad que nosotros tenemos, que no es fácil, pero tenemos que buscarla para recetársela a nuestra población y lógicamente salvarla de la situación que está. Pero lo que te quiero decir que todos estos cambios que se vienen dando en América Latina, eso es correcto. O sea, la población viene buscando alguien que le pueda resolver sus necesidades fundamentales. Y eso no se va a detener, eso va a seguir tomando fuerza, porque los pueblos están en evolución y están buscando una forma de gobierno donde pueda resolver fundamentalmente sus necesidades. Eso es lo que pasó en Brasil, eso es lo que pasó en Bolivia, eso es lo que pasó en Venezuela. Ahora se quiere acusar a Chávez, ¿verdad?, del caso de Venezuela, pero Chávez siempre le ganó en votación popular, ¿verdad? Con el voto le ganó Chávez, en este caso, a la derecha. ¿Por qué? Porque Chávez se metió a resolver las necesidades de las grandes masas que quería el pueblo venezolano. Pero ellos no dicen cómo ellos administraron, en el caso de la derecha, cómo administraron el Estado, cómo estaba la concentración de riqueza en pocas manos, ¿verdad? Y cómo estaba la pobreza y cómo no se atendían los problemas sociales que tiene la población. Ellos son los causantes de que surgiera un Chávez, ¿verdad? Entonces ellos no comprenden eso. Cuando tú le planteas eso... Entonces, ¿Martinelli será el causante de un Genaro? Bueno, no solamente Martinelli, sino los gobiernos anteriores también, porque no han resuelto las necesidades. Entonces todos los errores de ellos, el fracaso de ellos, contribuyen a que surja una fuerza social distinta a resolver las necesidades, ¿verdad? Entonces ellos son los responsables, porque con la administración del Estado que ellos tienen, imagínate si la inversión que ha hecho este gobierno en estructura, ¿verdad?, en los proyectos sobrevalorizados, se metiera en la población indígena, por lo menos parte de ese recurso en las áreas pobres, resolver las necesidades, sería otra cuestión, pero no es así. Los indígenas siguen pobres, y aquí no solamente en áreas apartadas, sino aquí alrededor, en San Miguelito, en Curundú, no pagan el cambio ese de vivienda que antes eran de madera y ahora son de concreto, son apartamentitos chicos. No es que su situación ha variado, o sea, la situación sigue grave todavía de pobreza, de gente que no tiene para comer, gente que no tiene para mandar a sus hijos a la escuela, producto de que los salarios son muy bajos, las escuelas, bueno, tienen toda clase de problemas, las capas sociales, y ese problema hay que atenderlo. Entonces ese es lo que el FAL aspira, ¿verdad? Ahora,
nosotros somos del criterio de que nosotros tenemos que construir poder popular, o sea, organizar a todos los sectores. Este país no está organizado. Si tú te pones a ver los trabajadores en sindicatos, el 14% nada más está organizado en sindicatos, o sea, el 86% no está organizado. Entonces, tú necesitas organizar a la población, a la masa trabajadora en sindicatos, para que puedan negociar convención colectiva, ¿verdad? Para que puedan mejorar sus condiciones de vida con la patronal directamente. Tú tienes que permitirle al sector público que se organice en sindicatos, para que ellos puedan con el Estado llegar a acuerdos en su derechos que tienen como trabajadores con el Estado, a los trabajadores de zona libre, a los trabajadores bancarios. Y eso no pone en peligro el sistema económico que estamos viviendo. Todo lo contrario, lo que va a permitir es que mediante las negociaciones se pueda distribuir la riqueza, y eso creo que es bueno. Y si la población comienza a mejorar sus condiciones, los sectores económicamente pudientes van a ganar más dinero, que es lo que pasó en Brasil. O sea, cuando se fue bajando la pobreza en Brasil, los sectores económicamente fueron haciendo más dinero, y eso está en las estadísticas. Así que yo creo que la patronal pues no tiene que tener ningún temor en poder distribuir un poco de sus ganancias a la grande mayoría. Genaro, el FAT viene del sector obrero. El sector obrero siempre ha sido organizado. Cuando ha tenido que paralizar la ciudad, específicamente del sindicato que tú vienes, lo han hecho. Pero ¿qué ocurrió en la última elección donde fuiste tú electo candidato a la presidencia? Un partido en formación ya formado con más de 60.000 inscritos, una concurrencia muy pobre en las urnas. ¿Qué nos pasó ese día? Bueno, mira, nosotros legalmente inscribimos un poco más de 82.000. Cuando se hizo la depuración quedamos en 65.000, poco más, un poco menos. Y en realidad nosotros, es un mundo nuevo para nosotros. O sea, una cuestión está en sindicatos, otra cuestión está en un partido político con trabajadores o miembros del Frente Amplio por la Democracia que están en todos los corregimientos del país, en los 648, creo que son un poco más de corregimientos tenemos membresía, en unos corregimientos más y otros menos, porque el estilo de inscribir de nosotros era en lugares donde había mucha concurrencia. De repente alguien pasaba que venía ahí de un corregimiento bien distante, escuchaba los planteamientos y se inscribía. A otros fueron de sectores de los trabajadores de la construcción, que hay un gran porcentaje también que se inscribieron, pero tuvimos problemas con los recursos. O sea, nosotros como partido político tenemos derecho a utilizar el mismo recurso que utiliza cualquier partido constituido. $1.000.000 creo que era. Para la primaria 1.148.000, un poco más, un poco menos, que eso tiene que ver con viáticos para los que están en la campaña, y tiene que ver con propaganda. La mayor parte se tiene que destinar en propaganda, pero el tribunal no te da el dinero. O sea, el tribunal te comienza a reembolsar después del 4 de enero, ¿no? Te das una certificación. Con eso nosotros fuimos a instituciones bancarias a solicitar un préstamo Al sector capitalista. al sector capital. Hay que ir, no hay otra alternativa, que te presten, pero te cobran intereses. Pero además el tribunal electoral te tiene que avalar el acuerdo que tú hagas. Todo eso, entonces nosotros se nos dio el dinero, fue el miércoles de la misma semana, o sea, no teníamos los recursos. Además que por la concentración de mesas, porque no pudimos poner mesas en todos los corregimientos, en toda la escuela, porque el costo era muy alto. O sea, tuvimos que hacer un convenio con el Tribunal Electoral que nos cobró arriba de $260.000, si la memoria no me falla, para que ellos organizaran el proceso electoral. Nosotros lo podíamos hacer, pero después salía el problema de que, bueno, que no las votaciones no eran transparentes. El tribunal sí tiene su organización, tiene su conocimiento en eso, y además pues la confiabilidad que le da al pueblo panameño de los resultados. Pero finalmente conseguimos nuestro objetivo, que era escoger nuestro candidato a la primaria, y lo tenemos, que es lo importante. Ahora estamos tratando de complementar esa propuesta política con los alcaldes, con los candidatos a diputados, con los representantes, los del Parlacén, para llevar nuestra propuesta. También se está trabajando en la propuesta de gobierno, tratando de desmenuzarla, como nosotros llamamos, para hacerla llegar a la población de una forma sencilla, que nos comprendan nuestra propuesta y que tengamos el aval. Ahora, para nosotros es importante poder conversar con la población,
y que fue una de las ideas de la constitución del partido, pues nosotros ahora le podemos llegar a más cantidad de gente con nuestra propuesta, que es la idea, para efecto de tener el aval, pues, y poder ganar las elecciones en mayo del 2014, que nosotros estamos seguros, porque la gente pregunta, bueno, ¿te van a ganar? ¿Van a desaparecer? Nosotros no vamos a desaparecer. Nosotros vamos a estar en las primeras opciones de los trabajadores. Ya los trabajadores saben que hay una opción. ¿Ya Víctor Aneira dijo eso? No lo ha dicho, pero lo estamos diciendo nosotros. Vamos a ver qué dicen las encuestas. Porque nosotros, mira, yo fui al desfile de Tocumen. Y en realidad la popularidad que nosotros tenemos con la población fue enorme. Yo creo que no hay un candidato que recibió más aceptación que mi candidatura a lo largo del desfile de la carreta que hicieron. Eso demuestra pues que esa gente pues va a votar con nosotros y que están esperando un cambio distinto que pueda resolver la necesidad de la población. ¿Qué pasará? Te he oído varias veces, Genaro, hablar sobre el PRD y sobre Cambio Democrático y Ricardo Martinelli. No oí en ningún momento nada sobre el arnulfismo. ¿Estás pensando en alguna alianza con los arnulfistas? No, las alianzas quedan descartadas. Lo que pasa es que ellos son los mismos. Martinelli, Cambio Democrático. Bueno, el Cambio Democrático que él manda es Martinelli, eso no hay discusión. Ese es el hombre que manda ahí. Porque ahí lo que dice Martinelli es lo que se hace. Ahí no hay discusión de la estructura del partido, porque me parece que eso está mal. Las estructuras del partido son los órganos de gobierno y tienen que decidir. PRD y los panameñistas. O sea, los panameñistas eran parte de este gobierno y estuvieron impulsando. La ley Carcelazo estaba en ellos. Y ellos avalaron la represión de Boca del Toro con la ley Chorizo. Hay 56 trabajadores que perdieron una vista. Hay 3 ciegos. El gobierno reconoce que hubieron 2 asesinatos. En Changuinola dicen que hubieron 8. Y en Changuinola se habla de guerra. Pero también la represión que recibieron los indígenas acá cuando se oponían al Código Minero. El gobierno, ahí estaban los panameñistas. Igual en otra serie cuando se aumentó de 5 a 7%, ahí estaban los panameñistas y avalaron ese proyecto. Por sus pugnas internas, ahora ellos están cuestionando al gobierno de Martínez. Son lo mismo. O sea, nosotros tenemos perfectamente claro eso. Ahora, igual el PRD, o sea, ¿quiénes son los causantes del abandono del agro? Todos estos gobiernos que no han atendido con la especial atención que se necesita del agro. Eliminación de aranceles, la eliminación de la regulación de precios, los tratados de libre comercio, todo eso van llevando a que los productores nuestros no puedan competir con las grandes transnacionales que además están subsidiadas, ¿verdad? Y tienen mejor tecnología, nosotros no podemos competir. Entonces, al agro tiene que dedicarle una especial protección, pero ellos son los causantes. Ahora ellos dicen, no, que le vamos a dedicar especial atención. Yo decía la vez pasada que el Estado como Estado, para que el alimento le llegue mejor a la población, incluso puede dar los préstamos sin intereses, solo garantizar que lo que se presta vuelva al Estado, ¿verdad? Con la garantía esa, para que la comida se le pueda vender más barata al pueblo panameño, eliminar la cantidad de intermediarios, o sea que la venta sea más directa entre productor y consumidor, de manera tal que eso sí ayudaría a poder vender, en caso del agro, pues los alimentos más baratos. Pero a la pregunta tuya son los mismos, o sea, nosotros estamos conscientes de eso. Ahora, bueno, tiene su pugna también en lo interno, que es un problema que ellos tendrán que resolver, pero creo que en realidad debilitan. La alianza no va a haber alianza con ninguno de esos partidos políticos, tú de eso puedes estar seguro. Nosotros vamos solos. También se quieren vender ideas de que el partido gobernante contribuyó a eso. Eso es totalmente falso. Eso desde hace tiempo hay una corriente. Esa era una de las preguntas que tenía, pero bueno, qué bien que las contestas, ¿no? Ahora mira, hay se dice que lo inflaron, que salían de Cambio Democrático cada mes 7.000 y se inscribían 7.000 en el FAT. Esa es una vieja idea que quiere vender algún sector del PRD específicamente y los anuncistas. Dice que el gobierno nos estaba financiando para que nosotros inscribiéramos al partido. Eso es totalmente falso. Porque ellos quieren que nosotros salgamos a la calle todos los días a pelear y a hacer. Nosotros salimos cuando tenemos que salir, tenemos nuestro problema. El año pasado, el 26 de octubre, nosotros salimos contra la ley
72 que quería vender, y ahí pues se concretó y el gobierno rechazó, derogó la ley 72. Pero también el gobierno ese mismo día infiltró bandas dentro de las manifestaciones para que la población, en caso de los trabajadores, no pudieran llegar a la asamblea de diputados, y lo que estaba programado era rodear la asamblea de diputados para efecto de que derogaran la ley. Pero bueno, hubo la infiltración, el saqueo que dieron las bandas estas organizadas por el gobierno específicamente, y después se le trató de achacar eso a los trabajadores de la construcción. Bueno, hay toda clase de acusaciones que se hacen, pero lógicamente nosotros entendemos que el sindicato Suntra es un sindicato organizado, es el sindicato que tiene capacidad, están a lo largo de todo el país, ¿verdad? Y tienen un poder de convocatoria, y eso se ha construido gracias al esfuerzo de los trabajadores y sus dirigentes, y lógicamente que esa fuerza tenemos que saberla administrar. Hablas de que no va a haber alianza con los partidos tradicionales, pero es cierto que existe ahora una buena oferta o una gran oferta de independientes, entre los cuales hay uno que ha manifestado durante toda su vida profesional y política, hace 10 años para acá o 15 para acá, su inclinación hacia la izquierda, Jované. ¿Habrá alguna alianza? ¿Podría ser el vicepresidente de Genaro López? Bueno, el vicepresidente todavía no se ha decidido, y eso lo tiene que decidir la estructura, porque la gente piensa que yo puedo decidir quién va a ser el vicepresidente. No, eso es un tema que tiene que discutir las estructuras de un partido, porque tenemos que respetar eso, es importante. O sea, tú no puedes crear incertidumbre o roncha con las estructuras del partido, tiene que ser discutida, tiene que ser avalada, si va a ser mujer, si va a ser hombre, quién va a ser, quién es la más potable. Pero ese es un tema. En cuanto al profesor tú que manifiesta, podrá haber conversación, no sé cuál es su intención. Ellos eran parte de Freneso, se retiraron porque ellos quisieron formar un partido político antes de que hubieran las condiciones. Nosotros estuvimos en contra de eso, pues decidimos formar partido cuando creíamos que teníamos las condiciones, y creo que lo estamos demostrando en el momento específico que inscribimos el partido, que lo hicimos, pues, y tenemos nuestra propuesta. De llegar a la presidencia, Genaro, y es una pregunta que me acaba de llegar a la mente, recuerdo ahora al presidente de Uruguay en este momento, ¿sería Genaro parte o reflejo de este presidente que llegando a la presidencia sigue viviendo en su casa donde siempre estuvo, o pasaría Genaro a la nueva élite de los políticos de este país en nuevos carros y carros grandes, escoltas, choferes, ese mundo del cual Genaro no ha pertenecido, pero dice que el poder corrompe? Bueno, yo soy un trabajador, un obrero que ha trabajado todo el tiempo en la construcción, y mi obligación es llegarle a la grande mayoría, vivir con ellos, ¿verdad? Y en realidad, pues, el ser humano solo necesita que le garanticen educación, vivienda, trabajo, salud y recreación. Después que tú tengas eso, tú no necesitas grandes fortunas, ¿verdad? En realidad no aspiramos a vivir en la élite esa de los poderosos, para nada. Entonces, de eso tú puedes poner la firma hoy, ¿verdad? De manera tal que nuestra actitud va a ser siempre como la que hemos actuado. Yo vivo ahora en la 24 de diciembre, porque alguna gente pensaba y creía, la vez pasada, déjame contarte algo que me pasó. Yo estaba en la 24 de diciembre, en la mañana, comprando unos chances ahí, y me veo un me saluda, y tú, ¿y desde cuándo estás por aquí? ¿Qué haces por aquí? No, dice, yo vivo aquí en la 24. Y tú no vives en Costa del Este. Y digo, tú estás más loco. En la 24 de diciembre. ¿Seguirás en la 24 entonces? Sí, en la 24, sí, como no. En la 24 voy a seguir ahí, con los problemas que hay, pero bueno. Porque el problema de la delincuencia y las áreas peligrosas es producto de la sociedad, o sea, ellos no tienen la culpa, o sea, lo que hay es que crear programas, ¿verdad?, de que la juventud no sea presa de la delincuencia, y eso es lo que hay que hacer política perfecto, de crearle bibliotecas, centros deportivos para que la gente pueda hacer deporte, haya más entretenimiento con la población del deporte para efectos de salvar la juventud de la delincuencia, y eso se va a mejorar de acuerdo al programa de gobierno que tú tengas. Si las condiciones de vida de la población se siguen agravando, irá aumentando la delincuencia. Eso es real, así que pues nuestro objetivo es combatir los males sociales para que nuestro pueblo pues vaya mejorando sus condiciones de vida.
no sea presa de la delincuencia. Antes de terminar el programa Un Café en Democracia, Genaro, hacemos 5 preguntas puntuales, nada más un tema y tú desarrollas la respuesta. ¿Qué hará Genaro o el FAC en salud? Por el salud, primero que la salud va a ser pública, ¿verdad? Y debe llegar a toda la población tal como está establecida en la Constitución. Y es un tema fundamental. O sea, no puede ser que en los hospitales no haya medicamentos para atender, que las farmacias en el Seguro Social, inclusive los que cotizan cuando le dan su receta médica, no haya medicamentos en la farmacia. Eso no puede ser, mientras que se están construyendo hospitales, pero la farmacia no tiene medicamentos. Eso es un problema de resolver. Las citas médicas tienen que ser una eficiente manera tal que la gente pueda recibir su atención y sus operaciones cuando así lo necesiten, lo más eficiente posible, pero la parte fuerte tiene que hacerse en prevenir que la población se enferme. Educación. Bueno, igual la educación tiene que ser pública, no un negocio como está ahora. Hay que dotar a la escuela en los profesores que necesitan, en la infraestructura que necesitan, el salario digno. En realidad los educadores están mal pagos, me parece que se necesita mejor salario y que el educador pues comprenda el papel que tiene que jugar en la educación, en la enseñanza, pero la educación tiene que dejar de ser un negocio, ¿verdad? Y creo que hay que discutir con todo el pueblo panameño un plan de desarrollo y de educación, y no solamente esos dos temas, sino un plan de desarrollo nacional para lograr el país que queremos. Canasta básica. Bueno, es un tema que hay que verlo con urgencia, ¿verdad? Hay que tener oficina de control de precios, por lo menos a los artículos de primera necesidad. La gente cuestiona, pues dice que los tratados que hay con las organizaciones internacionales, los acuerdos, pero ¿cuál es el papel del Estado? El papel del Estado no puede permitir que los comerciantes todos los días aumenten los precios, los artículos de primera necesidad. Por lo menos tiene que haber un control. Algo te unió de nuevo con Varela, el control de precios. No. Y por otro lado, la atención al agro, producir lo que nosotros consumimos. Aquí es lo que nosotros llamamos no hay seguridad alimentaria porque no estamos produciendo lo que consumimos. Entonces hay que dedicarle más recursos, más tecnología al agro a efecto de producir lo que consumimos, y eso puede abaratar el costo de los alimentos. Seguridad. Bueno, la seguridad es un tema, hay que derogar la ley 74 y hay que profesionalizar a la policía, a todos los estamentos de seguridad, porque no puede ser ahora todo el mundo tiene temor, ¿verdad? Incluso vi una carcamonía que tiene tiene una pistola ahí y eso va en contra de la policía. No me dispare. O sea, eso no puede ser. O sea, la gente. Te dispararon, ¿no? ¿Tú fuiste víctima en esto? Yo fui víctima, sí, con mi familia. Eso fue difícil. Eso fue el 27 de octubre. Fue una situación muy difícil. Eso no debe pasarle a nadie. Pero hay que profesionalizar la policía, que la población se sienta con toda la confianza cuando ve un policía, y lógicamente hay que convertir, porque nosotros entendemos que dentro de las instituciones hay problemas serios de controles, inclusive de bandas que están de tumbadores, que es un tema pues que tiene que verse con mucha seriedad. Yo a veces me pongo a observar en la cárcel, entran a la cárcel hay revólver, hay droga. ¿Quién introduce eso? Las drogas, las armas, tiene que ser la policía. O sea, en eso no hay discusión. Entonces es un tema que tiene que corregirse, pues, y definitivamente hay que meterle empeño a eso para resolver. Hay que tener voluntad para resolver esos problemas, y creo que el gobierno no tiene voluntad, porque lo que pasa es que las bandas han sido utilizadas por los diferentes gobiernos, pero resulta ser que se le está saliendo del control ahora. Es un problema grave que hay que resolver, y ahí vamos a hacerlo más eficiente para garantizarle seguridad a toda la población. Bueno, dijiste que eres cristiano, no crees en reencarnación, pero si existiese la reencarnación, ¿y por qué? ¿Bolívar, Torrijos, Sandino, Fidel o Francisco de Morazán? Fidel es el estadista más grande que tuvo el siglo pasado, ¿verdad? Y sigue siendo el estadista más grande, con todo lo que la gente quiere decir. Pero sería Fidel. Bueno, esto fue un café en democracia con un obrero que aspira a llegar a la presidencia de la República en el año 2014.
Genaro, gracias por estar aquí. Te dejo las cámaras abiertas, un último mensaje a todos los lectores y a todos los televidentes de Democracia TV. Recuerde, www.democraciapanamá.com es el periódico abierto a todas las corrientes políticas. Genaro. Bueno, agradecerte la oportunidad, pedirle a todo el pueblo panameño que el Frente Amplio por la Democracia es un partido distinto a los partidos tradicionales, es la verdadera opción en el 2014 y que se incorporen a la propuesta nuestra y todos juntos pues estamos seguros que vamos a construir un país donde podamos resolver todas las necesidades fundamentales, donde haya democracia, donde se respeten los derechos humanos y donde haya independencia de los órganos del Estado. Gracias a todos, esto fue Un Café en Democracia.